Si hoy nos visitás, gracias por compartir con nosotros. Si te estás sumando desde la experiencia online, esperamos que Dios pueda hablarte y te sientas parte de casa, no solamente un espectador, sino protagonista de lo que Dios está haciendo en nuestra casa. Hoy quiero terminar con estos 3 fines de semana donde hemos estado hablando acerca de nosotros y quiero hablar de un valor particular en un mensaje que quiero animarte a no pensar cómo has sido o qué cosas tuviste que cambiar, sino a qué nos desafía el Señor hacia adelante, qué es lo que Dios desea para nosotros y por ende qué ajustes son necesarios en nuestra vida. Cada vez que nos miramos frente a la palabra de Dios, algo en nosotros queda expuesto. Algo tiene que cambiar en vos, algo tiene que cambiar en mí. Es más, en el mejor modo pentecostal, decirle al que está al lado con ganas, total es fácil, algo tiene que cambiar en vos. Si es tu esposo o tu esposa, justo te viene. Si es tu amigo, algo tiene que cambiar. ¿Por qué es más fácil decirle al de al lado eso que decírmelo yo o no? Algo tiene que cambiar en vos, Cristian. Algo tiene que cambiar en tu propia vida. Y es el deseo de Dios transformar todo lo que somos. Hay un valor que como iglesia tenemos, que es el de una iglesia relevante. Y la palabra relevancia suele ser una palabra que hace referencia a destacarse o a ser distinto a. Y muchas veces algunos que leen este valor de somos una iglesia relevante, piensan que queremos ser relevante comparado con otra iglesia. Y si ese fuera el sentido de este valor, poco tendría de nuestra iglesia, porque no es nuestro deseo diferenciarnos de otras iglesias, sino al contrario, poder llevar el mensaje de Jesús que es relevante para la cultura, para este siglo, pero de una manera al estilo Jesús, respondiendo a preguntas que la cultura se hace hoy y estando en lugares donde hoy la cultura está. Por alguna razón, la iglesia del Señor ha siempre estado un paso detrás. Y cuando la cultura se hace una pregunta, nosotros estamos cantando. Y cuando finalmente nos sentimos movilizados a dar una respuesta, la cultura ya ha cambiado la pregunta. Y vivimos ese desfasaje. Ser una iglesia relevante significa cómo hacemos para llegar con el mensaje de Jesús y cumplir la plenitud de su llamado hoy a la cultura que Dios nos llama. Desde el principio Dios soñó con un pueblo que no simplemente existiera o cantara hasta que Él vuelva, sino con un pueblo que cumpliera su propósito, que estableciera el reino de los cielos en la tierra, que pudiera anunciar el reino. Lo que Jesús hizo nos lo pasó a nosotros. Es más, en Génesis 1, antes del pecado, antes de la crisis, ya existía una misión. Y comenzó con Adán antes del pecado y con Eva antes de que cayeran. Dice así Génesis 1. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, no a su propio gusto solamente, sino a su propia imagen. Le puso una impresión de su esencia en el corazón del ser humano. Y luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. No les dijo, ojo con tocar del arbolito, ojo con comer, ¿qué cosa? El fruto. No es manzana como no es ballena. De ese fruto que se parece a una manzana, que no tenemos idea qué es. Pero antes de la advertencia, antes del no, estuvo el sí de Dios. Porque en Cristo siempre desde el principio ha sido sí de Dios para nosotros. Y fue la bendición fue esta: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. ¿Sabes qué es esto? Esto es plenitud. Esto es un llamado. Llevar la imagen que te puse, le dice a Adán y a Eva, ahora esa imagen, llévenla, fructifíquense, llenen la tierra. Y el propósito no era solo quédense en el jardín. ¿Lo viste? El jardín del Edén era el principio, pero Dios los llamó a llenar, ¿qué cosa? Toda la tierra. Fructifiquen, gobiernen, porque yo tengo autoridad y puse en ustedes mi identidad y mi imagen, extiéndanlo. Tienen ese llamado y ese rol de gobernar, de transformar la tierra, de producir, de cultivar, de ejercer. Háganlo desde el principio, día 1. Son las primeras palabras que Dios le dice al ser humano.
reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Un llamado sin duda a ser protagonistas. Ahora, quiero leerte una descripción que te va a deprimir o angustiar. Porque este es el llamado de Dios. Pero vos y yo estamos metidos en una realidad cultural. Vos y yo tenemos ese concepto de que Dios nos ha llamado y en la iglesia hablamos, estás en misión, y hablamos de qué cosas Dios nos llama a hacer y hacer, pero vivimos en una cultura y en un mundo, y hoy quiero leerte la descripción de lo que nos toca hoy. Vivimos en un momento de la historia en el que nadie puede decir con certeza cómo será el mundo dentro de 5 o 10 años. Nadie lo sabe. La inteligencia artificial, ¿has escuchado hablar de la IA? ¿Sí o no? No sabemos muy bien qué es, hasta dónde, quién lo maneja, quién está atrás, hasta qué va a pasar. Terminator va a venir a gobernar. Pero la inteligencia artificial está transformando el trabajo a una velocidad nunca vista. Profesiones que parecían indispensables hoy están siendo automatizadas. Estudiaste una carrera de 14 años y hoy te dijeron, no, mira, ahora hace clic y hace lo mismo que hacías vos. Y de pronto se ve amenazado. Otras profesiones que todavía no existen van a ser las más demandadas en pocos años. Empresas enteras están cambiando su modelo de negocio. Industrias se están reinventando. La economía mundial parece haberse vuelto impredecible. Lo que antes se consideraba estable, hoy puede cambiar en cuestión de meses, semanas o días. Mercados que reaccionan a conflictos, avances tecnológicos. Nuevas generaciones que crecen en un mundo diferente al que conocieron sus padres. Van a cambiar las formas de aprender y ya están cambiando. Van a cambiar las formas de trabajar y ya están cambiando. Van a cambiar las formas de relacionarse y ya han cambiado. Van a cambiar las formas de consumir e incluso de entender qué significa ser humano en una época donde las máquinas ya son capaces de crear, responder, tomar decisiones. No solamente es un cambio tecnológico el que hoy vivimos, estamos viviendo en un cambio de época. Y yo sé que es más fácil decir, no pienso, o simplemente dejarse llevar por lo que pasa. Pero cuando uno mira hacia adelante, cuando uno entiende el llamado que Dios ha puesto sobre nuestra vida, no solo de hablar de Jesús, sino de establecer la verdad del reino de los cielos y mira el mundo que viene por delante, al menos nos lleva a vivir haciéndonos nuevas preguntas. ¿Cómo preparo a mi hijo para un nuevo mundo? ¿Tengo lo que se necesita para enfrentar? Algunos que estamos pasando los 40, amén. Decimos, ¿y si me echan, de qué me disfrazo? No es de qué trabajo, es de qué me disfrazo. ¿Y quién me va a contratar? ¿Qué tengo que aprender? Y te dicen aprender programación. Y a los 60 te pones, hiciste un curso y te dicen, no, la programación ya está, ahora lo hace la IA. ¿Ok? ¿Cocina? ¿Hago manicura? No, porque viene un robotito de China que vos metés los deditos y uno dice, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Qué habilidades realmente van a importar mañana? ¿Cómo construyo hacia adelante seguridad, estabilidad, cuando todo parece cambiante? Miro hacia adelante y ¿sabes qué? No es la primera vez que esta realidad del pueblo de Dios es transitada. No es la primera vez. Hubo algunas y una en particular donde un hombre, Noé, se para y abre la puerta de un arca y mira un mundo que es nuevo. Porque hasta donde se acuerda, hace un par de semanas era otro mundo. Tenía un llamado a construir un ¿qué? Un arca, y tardó meses en construirla, y Dios le dijo, tenés una misión y es avisarle a todos que va a llover. Y nadie le creía. No llovía nunca, nunca había inundación, nunca sucedía nada, hasta que Dios cumplió. Pero ahora han pasado el tiempo, ha bajado el agua, el arca se posó, Dios le dijo, ahora salgan, y Moisés abre la puerta y lo que tiene frente a sus ojos es un mundo nuevo que no conoce, reglas de juego que no entiende,
una nueva humanidad que está con Él y no hay nadie más. Y sobre esa tarea Dios le dice, ahora sigo con el mismo llamado. Vos tenés un desafío por delante. Es esa la historia con la que Noé se encontró y es esa probablemente la historia que hoy vos y yo tenemos por delante. Hace unas semanas escuché un devocional de un pastor de Buenos Aires acerca de Noé y el nuevo mundo, que me hizo pensar muchas cosas. Y honra a quien merece honra. Me disparó estas preguntas y realidades que como iglesia necesitamos entender. Porque es más fácil no pensar en el mundo que viene y quedarnos cantando acá adentro, sin darnos cuenta que hay una realidad afuera de estas cuatro paredes con la que cada uno de nosotros se enfrenta y se va a enfrentar. Hay una cultura a la que intentamos hablarle acerca de los valores del reino, pero que está viviendo una realidad nueva para la cual no está preparada. Mientras todos seguían viviendo como siempre, Noé dio una alerta, no fue escuchada y Dios dio nuevas reglas de juego. Ahora Moisés está solo enfrentándose a una nueva realidad y aún le pregunto a los líderes, una pregunta que me hago yo. Como líderes, ¿estamos preparando personas para el mundo que existió o para el mundo que viene hacia adelante? ¿Estamos viviendo y preparando y equipando a nuestros hijos para cómo fue nuestra historia? ¿O estamos mirando lo que viene hacia adelante y preguntándonos, Señor, cuáles son las herramientas necesarias para avanzar en las reglas de juego que vienen hacia adelante? Y como iglesia nos produce miedo o ansiedad. Como familia nos estresa o cerramos los ojos. Pero el desafío de Dios no es que nos quedemos callados, no es que nos quedemos en el lugar, sino que vuelve a ser el mismo llamado de Adán y aún de Jesús. Ir y llevar el reino de los cielos al lugar y a la época donde estamos. Hoy todo el mundo está hablando de la IA, de la inteligencia artificial, y gobiernos, empresas, universidades están tratando de ajustar todo a esta nueva realidad que no entendemos y que pensar en lo que puede pasar nos da un poquito de escalofrío. Sin embargo, para quienes sabemos que Dios no se sorprende con los cambios en el mundo, como no se sorprendió en el nuevo mundo que Noé tenía que vivir, no se sorprende en el nuevo mundo que a vos te toca vivir como estudiante, a vos como abuelo, abuela, a vos como papá, mamá, como amigo, no se sorprende. Y esa es la razón por la que ha preservado a una IA distinta, que no es la inteligencia artificial, es una iglesia apasionada que va a ser la que lleve a esta nueva cultura la realidad del reino de los cielos. No es con la abundancia de información, sino con una iglesia que esté apasionada por lo que Dios está apasionado. La única forma de ser una iglesia relevante en esta cultura y en este tiempo es siendo hombres y mujeres apasionados por Dios. El mundo que viene no necesita solamente personas capaces que aprendan nuevas habilidades. Necesita personas encendidas por su Espíritu Santo. Y pensé que ibas a decir amén. Porque es más fácil aprender habilidades que depender de su espíritu. Quizás es. Pero para el mundo que nos toca en los próximos 5 o 10 años, la única forma en la que la iglesia del Señor va a ser el avance que necesitamos no es por la información que tengamos, no es por las estrategias que usemos, sino por cuánto seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, no se embriaguen con lo que tienen a mano, sino sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. No se confundan ni se asusten, que es lo más natural, sino sean llenos del Espíritu Santo. Génesis 8 dice, entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron de la barca, o del arca, como dice la otra versión. Y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron de la barca, pareja por pareja. Y luego Noé construyó, ¿qué cosa? ¿Están acá? ¿Quieren que oremos? ¿Qué construyó? No fue primero el arco iris, no fue y Noé vio el arco iris y dijo, nos lo van a robar y lo van a usar para un mal propósito. No.
Lo primero que Noé hizo cuando abrió la puerta, ¿qué fue? ¿Sabes qué es eso? Es priorizar la presencia de Dios por sobre cualquier cosa. Frente a la incertidumbre de lo que viene por delante, frente al temor de un mundo desconocido, el mundo que Noé conocía no existe más. El trabajo que Noé tenía no existe más. No hay arca que construir, no hay pueblo que convencer, no hay nadie. Y sin embargo, dice que Noé decidió construir un altar y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobadas para ese propósito. Si tenés tu celu, te invito a que lo puedas sacar ahora. Si tenés una libreta, sácala ahora. Porque quiero dejarte no solo 3 puntos, sino varias preguntas para que vos puedas hacerte esta semana. Número 1, para poder vivir en la cultura a la que Dios nos llama, en el siglo que viene, en los años que vienen, y prevalecer, necesitamos ser una iglesia que arda por Dios. Una iglesia apasionada que arde por Dios. No necesitamos demasiada información. Lo que más vamos a necesitar en los años que vienen es vidas que sufran transformación. Una iglesia que arda por su presencia. Mira, es fácil hoy escribir un mensaje. ¿Sabías? A los alumnos del college, en su última materia de teología práctica, tienen que predicar de 5 a 10 minutos. Y el mensaje que muchos de ellos hacen, a veces nos damos cuenta de que, adivinen, que ha habido una inspiración divina, divinamente artificial. A veces nos damos cuenta pero en el fondo, la inteligencia artificial hoy puede escribir mensajes, puede establecer vínculos, puede responder preguntas teológicas mucho mejor que vos, puede aconsejar mejor que muchos consejeros, pero hay algo que no puede reproducir. ¿Y sabes qué es? Nunca va a poder reproducir lo que hace a la iglesia, y es la presencia del Señor. No hay forma en que la tecnología y los avances del mundo puedan reproducir lo que a vos y a mí nos hacen ser diferentes. Y eso es no un nombre, no una denominación, no la teología aprendida. Lo que nos hace diferentes es que portamos la presencia de Dios. Es que ha puesto de su Espíritu Santo en nosotros. Y esa es la única razón que como iglesia nos hace diferentes. No nació de una buena idea la iglesia, nació del Espíritu Santo viniendo sobre hombres comunes y corrientes. No recibieron información nueva, recibieron la presencia misma del Señor que sacudió sus corazones y cambió el curso de sus vidas. Si vos pensás que un curso te va a dar lo que necesitas, estás perdido. Porque la información tiene fecha de vencimiento. Lo que vos necesitas y lo que yo necesito y como iglesia necesitamos es depender de la presencia de Dios cada día. Es hacer de la presencia lo que Noé hizo. Abrió la puerta y lo primero que hizo fue y levantó ahí un altar de adoración. Queridos C3, hoy corremos un riesgo grande. Es un riesgo enorme porque en medio de tanta abundancia de cosas, corremos el riesgo de empezar a vivir actividad sin vida profunda real. Podemos confundirnos con mucho servicio y dejar la presencia del Señor. Podemos confundirnos con información y dejar de lado la vida con Dios. Es más, Juan 15, Jesús dio el principio fundamental y lo hemos visto los 3 fines de semana. Y es si ustedes quieren dar fruto en el tiempo que viene, necesitan hacer una cosa y esa no es bajarse un curso, esa es permanezcan unidos a mí. ¿Sabes qué es eso? Es conexión íntima y profunda con la presencia de Dios. Es cuando estás en la presencia de Dios, cuando ves tus miserias. Lejos de la presencia de Dios, encontrás miedo, encontrás falla en el otro, encontrás decepción en aquel, encontrás crisis al lado tuyo, pero es en la presencia de Dios donde surge el verdadero recurso para tu transformación. Es la presencia de Dios lo que marca la diferencia en el largo plazo. No hay fruto si no permanecen unidos a mí. Y queridos, hoy necesitamos volver a entender que para ser una iglesia relevante
Primero necesitamos ser una iglesia que arda por Dios. La relevancia no viene de la estrategia, de la técnica o de las luces y canciones modernas. Lo único que marca la diferencia en el largo plazo es la presencia de Dios. Moisés lo sabía, por eso le dijo al Señor: si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Porque viene una tierra prometida que yo no conozco, porque no sé qué me voy a encontrar ahí, y lo único que me va a garantizar éxito es tu presencia, Señor. Es una cercanía, es un ardor, es una pasión por la presencia del Señor. Romanos 12 dice: no sean perezosos en lo que requiere diligencia, trabajo, esfuerzo, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. A menos que seamos una iglesia ferviente en espíritu, el resto no tiene sentido. A menos que seamos una iglesia que está dispuesta. ¿Sabes qué? Fervientes. Cursé 3 años de latín para nada en mi secundario. Lo único que me quedó es que la F viene de la H y el fierro viene del hierro. Y ferviente viene de hirviente. Eso es. Es alguien que está hirviendo en el espíritu, que no está sintiendo. Es alguien que está tan conectado al calor de su presencia que hierve por dentro, que hace ebullición y no lo puede contener. Tan distinto a la realidad que muchos vivimos, tratando de producir fervores esporádicos, tratando de producir pasiones, cantando una y otra hasta que algo pase. Mirá, eso se parece mucho a los rituales tribales. Porque no necesitas demasiada reiteración cuando hay un corazón que hierve por la presencia del Señor. Porque no necesitas demasiada que te alienten cuando en tu corazón hay razones suficientes, porque tu corazón arde por su presencia. Porque conocés su presencia, no visitas su presencia. Porque vivís, como mirábamos hace un par de semanas, porque te has mudado a su presencia y ese es tu lugar de residencia. Noé entendió esto, por eso cuando salió, lo primero que hizo fue construyó un altar. Señor, lo primero sos vos, es tu presencia. Miro el desafío que viene hacia adelante, la incertidumbre de un mundo que no sé de qué se va a tratar, pero yo hay una cosa que sí sé y es: tu presencia está primero, Señor. Antes que mis preguntas está tu presencia en mi día. Anota preguntas para hacerte esta semana. 1. ¿Qué fue lo último que Dios cambió en vos? Pregúntatelo en primera persona. ¿Qué fue lo último que Dios cambió en mí? ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? Tiene mucho que ver, porque es imposible estar en presencia de Dios y que algo en nuestra vida no cambie. Podés estar en reuniones y permanecer igual. Podés cantar canciones y permanecer igual. Podés estar sirviendo al Señor en algunas áreas de servicio y aún así permanecer igual. Pero es imposible, escuchá, es imposible estar día a día haciendo de la presencia de Dios tu prioridad y que no haya cambios en tu vida. Es imposible estar delante de la palabra del Señor y que no desafíe tus actitudes. Lo opuesto es muy probable. Es fácil servir y ver los problemas en todos los demás. Es fácil eso, no sale natural. Es fácil estar en un ambiente y aún así sentirte solo, sola, rechazado, mirar los huecos, las fallas, Es fácil, pero es imposible hacer de la presencia de Dios tu prioridad y que tu corazón no sea quebrado y desafiado a cambio. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un cambio en mí? Si no podés acordarte, ¿qué te dijo Dios hace poquito? No, sale. Es porque quizás necesites comenzar a encender tu corazón con su presencia. 2, esta semana dediqué más tiempo a las pantallas o a la presencia. Y para los más jóvenes, cambiar las palabras y poner al algoritmo o al altar. Esta semana, mira tus tiempos en pantalla y compara con tus tiempos de búsqueda de Dios. No, pero es que el teléfono lo uso para todo. Yo lo sé, pero aún así quizás hoy puedas tomar decisiones. Paso práctico, anótalo. Hacé de los primeros 15 minutos del día un lugar de prioridad de su presencia. No empieces diciendo todo mi día voy a buscar la presencia del Señor. ¿Por qué no lo vas a hacer? Probablemente. Pero empezá con los primeros 15 minutos del día.
y decirle: Señor, voy a hacer como Noé, abro la puerta del arca. Algunos adolescentes parece un arca, hay toda clase de animales adentro de esa pieza. Abren ese arca, se despiertan y dicen: Señor, ante un mundo nuevo, no sé ni qué día es hoy, Señor, no sé qué desafíos tendrá, pero como Noé, voy a hacer algo, empiezo con un altar. Voy a hacer de tu presencia mi prioridad. Voy a hacer de tu presencia lo número uno en mi día. 15 minutos, separa y hace prioridad de su presencia. Una iglesia apasionada es una iglesia que arde por Dios, que no le da igual, que viene a encuentros donde su presencia es levantada y no puede permanecer igual. No le da lo mismo, no le es indiferente, su presencia es la prioridad. Pero número dos, una iglesia apasionada es siempre una iglesia que arde por otros. Es una iglesia que siempre es afectada por la presencia de Dios, pero es direccionada a un amor por otros. Pablo en Gálatas 6 lo dice así: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, ustedes que hacen de la presencia de Dios lo más importante y están siendo transformados, deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Cómo? Con ternura y con humildad. Si ven que están metidos en el pecado, son responsables, dice Pablo, de hacerlos volver al Señor. Y tengan mucho cuidado ustedes de no caer en la misma tentación. Versículo 2: ayúdense a llevar unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, si sentís que estás para otra, no, es que mi llamado es las naciones. Si sentís que tu rol es de liderazgo y es demasiado alto, en el fondo solo te estás engañando a vos mismo. Porque si de verdad amas tanto la presencia de Dios, produce una sola cosa, y es amor por las personas. Es una cercanía por las personas. Es un deseo profundo de sobrellevar las cargas de otros. Mira, cuanto más impredecibles son los tiempos que vienen hacia adelante, mientras menos sabemos que viene, más indispensable se vuelve el amor de la iglesia. Mientras menos sabemos que viene hacia adelante, más imprescindible se hace para la vida de cada uno de nosotros vivenciar amor real y no solo de asistencia. Es un mundo cada vez más conectado, pero cada vez más desconectado, donde sobreabundan las pantallas y escasean los abrazos reales. ¿Dónde lo vas a buscar si no es en la familia de Dios? Donde sobreabundan los algoritmos, pero cada vez hay menos conexiones profundas. Donde sobreabundan las respuestas automáticas. ¿Has tratado de hablar con el asistente del banco? Buen día, ¿en qué puedo ayudarle? Y vos decís: por fin una persona. 3 veces lo mismo le explicaste, no lo entiende. Quiere salir al menú y es un bot. Y para el que no sabe, no hay una persona, es un algoritmo que está hecho para responderte y hacerte perder tiempo hasta que te canses y te vayas. Ese es el objetivo. Y a veces pensamos que las relaciones son eso, automáticas. Y ya sé lo que querés y ya sabes que no puedo. Ya sé lo que necesitas, pero estoy complicado. Mientras más abunda esta automaticidad de los nuevos tiempos, más es necesario la cercanía de afectos genuinos y reales. De relaciones espontáneas, pero relaciones que se animan a quedarse y a trabajar. De personas que son capaces de mirar su historia a la luz de la presencia de Dios, donde yo sé cuáles son mis miserias y donde en lugar de hacer alarde de lo que Dios ha hecho en mí, digo: ¿cómo no voy a sobrellevar las cargas de este que está empezando? ¿Cómo no voy a pararme al lado para sostener a este que está débil en la fe? ¿Cómo no voy a dejar mi orgullo, mi egoísmo, mi comodidad, mis gustos, mis dolores de mi pupa, ay, mira lo que me dicen, lo que me hacen? Cuando soy lleno de mí, entonces devuelvo lo que yo soy lleno. Cuando soy lleno de la presencia de Dios y un encuentro real, recuerdo lo que era, recuerdo lo que Dios ha hecho. No puedo no amar a los que están al lado. Dice Pablo:
necesitan volver a vivir esa realidad. Y Jesucristo mismo nos desafía diciendo: ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, así deben ustedes amarse unos a otros. Versículo 35. No es la teología, no es la doctrina, no es las creencias, ni es la declaración de fe de la iglesia local a la que vas. Dice: el amor que tengan unos por otros va a ser la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. ¿Sabes qué es eso? Es que la gente del mundo al que Dios nos está desafiando, gente cada vez más complicada, más rara y más desconectada, no va a buscar a ver si tenés todas las respuestas. No le interesan tus respuestas. ChatGPT sabe más que vos. La gente no está buscando religiosidad. No necesitan gente religiosa que les dé bibliazos porque no están carentes de información, están muertos espiritualmente. Lo que necesitan, dice Jesús, la prueba más contundente no va a ser tu remera que dice: Jesús murió por mí y si no muere por vos te vas al infierno. No es eso, es el amor que se tengan. ¿Cuánto amor si son pecadores? El mismo amor que Jesús te tuvo, que siendo pecadores, aún estando en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Ahora te toca lo mismo. Y es difícil y es incómodo, por supuesto. Es más fácil velar por mis intereses, absolutamente. Es más fácil cuidarme a mí mismo, absolutamente. Pero dice Jesús: una iglesia que arde por mi presencia necesariamente arde por amor a otros. ¿Querés saber si estás ardiendo por amor a otros? Mira para atrás y fíjate quién está siguiendo tus pisadas. Vení, Martín. ¿Querés saber si tu corazón arde por amor a Dios? Míralo, no. ¿Sabés cómo se traduce en cómo vivís tu relación con otros? En que si de verdad amás a otros, no es posible que no estés ayudando a otro a seguir a Jesús. Y una cosa es lo que a veces hacemos es: ¿querés seguir a Jesús? Mira, hacé 2 pasos para allá. Ahí está. Bueno, que Dios te bendiga, y otro te va a ayudar a seguir más a Jesús. Porque yo estoy en mi mundo y en mi vida ocupada. Pero cuando te preguntás de verdad, ¿cómo sé si amo a otros? Es muy simple. ¿A quién estás ayudando a seguir a Jesús? ¿Quién está? Pablo lo decía de esta forma: mira, vos querés seguir a Jesús, imítame a mí. Mira, 1, 2, 1, 2. Y cuando me doy vuelta, todavía está acá. Y 1, 2, y eso decía, gracias, anda a sentarte y seguí a Jesús en otro momento. Pablo no decía: ¿querés seguir a Jesús? Seguilo a Él. No, Pablo decía: sean imitadores míos como yo sigo a Jesús. Es decir, la obra que Él está haciendo en mí es tan fuerte que hace imposible que yo la viva solo. No, hay alguien a quien necesito amor, hay alguien a quien tengo que desafiar. Es una iglesia apasionada por Dios la que se apasiona por otros. Y la pregunta más fácil que hoy quizá necesites anotar es: ¿a quién estoy hoy discipulando, acompañando, aconsejando? Porque si no hay, quizá necesites apasionarte por su presencia otra vez. Porque es su presencia la que produce amor por otros. No es que a vos yo no me llevo muy bien con la gente. No, es que a mí ya me decepcionaron. No, es que yo serví muchos años, pero mira, para mi cumpleaños no fue ninguno. ¿Sabes qué necesitas? No tenés que hacer otra fiesta de cumpleaños. Necesitas apasionarte por el Señor. Y cuando veas que aún cuando vos lo dejaste, lo desamparaste, lo abandonaste, su gracia te abrazó, eso es el combustible que hace que nuestra vida diga: ¿cómo no voy a dar mi vida por otros? ¿Cómo no voy a invertir? ¿Cómo no voy a sembrar? Quizás estás dando tus primeros pasos. Y hoy necesitas preguntarte: ¿a quién estoy siguiendo? ¿Quién está invirtiendo en mi vida? ¿Quién me está discipulando? Mirá, Dios no va a mandar ángeles. Probablemente tengas que decir: hey, sabes que no sé cómo caminar y veo en tu vida el reflejo de alguien que ama a Jesús. ¿Me ayudarías a seguirlo? Y requiere romper esa autosuficiencia que tenemos como seres humanos. Requiere dar un paso, pero requiere recordar que somos familia. Que la identidad de esta iglesia no es una organización
sin fines de lucro, es una familia a la que Dios nos ha llamado a pertenecer. Y si hay alguien que ama a Jesús y está un paso adelante, su rol y su tarea es poder bendecir tu vida y tu historia. Si hay alguien que ha aprendido de sus miserias y de sus dolores, entonces esa persona puede invertir su vida para ayudarte a seguir a Jesús. Segunda pregunta: ¿quién más está cerca de Jesús gracias a mi vida? Pregúntate, ¿quién hay que hoy está cerca de Jesús? Porque decidí invertir mi vida en amarlos, en estar cerca, en apoyarlos. Si la respuesta es nadie, quizás es una evaluación para que reveas dónde está mi pasión. Si mañana dejara esta iglesia por alguna razón, Dios me llama a irme a otro lugar, ¿alguien extrañaría mi amor o solamente mi servicio? Porque esa pregunta parece que le echamos la culpa que no nos amaron, pero quizá tiene que ver con que no establecimos vínculos profundos de amor. Que estamos simplemente cumpliendo una función, ocupando un lugar, haciendo tareas, pero Dios nos desafía mucho más a amar su presencia, y eso se traduce no en servicio a otros, se transforma en relación genuina y profunda de vínculos que transforman la vida de otros, que invierten en la vida de otros, que siembran en lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Pasos prácticos, esta semana, anótalo, orá para que Dios ponga un nombre en tu corazón. 1, no digas voy a bendecir al mundo entero. No digas toda la iglesia va a recibir el llamado. No te va a dar el tiempo ni el crédito. Pedir al Señor que ponga una persona, elegí y llámala. Invítala a comer. Separa un tiempo y orá por ella. Separa tiempo y escucharle, decir, che, estoy interesado en saber cómo puedo bendecir tu vida, cómo puedo ayudarte en lo que Dios está haciendo en vos. ¿Me dejás acompañarte? Una persona, una muestra clara de lo que Dios puede hacer en tu historia. No esperes a que la iglesia cuide de todos. Sé la iglesia que cuida de alguien. Da un paso para mostrar esa pasión por Dios, traducida en pasión por otros. Y por último, una iglesia que arde por su presencia, una iglesia que arde por otros, por amor a otras personas. 3, una iglesia que arde por convertirse en lo que Dios soñó, y no menos que eso. Por convertirse y hacer el llamado y la tarea que Dios puso para tu vida. Dice el apóstol, las obras que Él preparó de antemano. Somos la obra maestra, creados de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para vos de antemano, para que andemos en ella. Una iglesia que arde por Dios no es una iglesia que trata de navegar aguas y zafar a ver cómo hago en los nuevos años. Es una persona, un hombre, una mujer, una iglesia que dice cómo hago para centrarme en lo que Dios me dio para hacer. Es la parábola de los talentos, donde vino el Señor y les dijo, a vos te doy 2 talentos, 5 y 10. Y fíjate. Y el que tuvo poquito lo despreció y dijo, no, pero con esto no hago nada. Y tuve miedo y lo enterré. Y muchos de nosotros vivimos y pasamos etapas de nuestra vida desperdiciando lo que Dios ha puesto, la obra que Dios quiere hacer con tu vida, con lo que te dio, con la luz y las capacidades que Él te entregó, por posponer y priorizar nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros temores, nuestros complejos. Noé no construyó un arca para el mundo que veía. Construyó un arca para el mundo que Dios veía, para lo que venía hacia adelante. Nunca había visto lluvia y construyó un arca para lo que no sabía. Nunca había visto una inundación y Dios le dijo, se va a inundar. Y contame, ¿qué es una inundación? Porque acá no inunda. No, se inunda más, le dijo. Y Dios le dijo, no, se va a inundar y no sabes cómo. Y construyó. Sin embargo, cuando vos mirás la realidad de Noé, no tenía sentido lo que hacía. Pero Dios había preparado obras para Noé, para que anduviera en ellas. ¿Qué pasaría si hoy vos abrazaras esta verdad de arder por lo que Dios quiere hacer con tu vida, en tu vida? Y en lugar de seguir girando en torno a cómo salvar tu vida
y caer en lo que Jesús dijo: el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que esté dispuesto a arder y a dar su vida por mi causa, ese va a salvar su vida. Frente al mundo que no conocemos, frente a los desafíos que vienen por delante, la iglesia relevante y que prevalece no es una iglesia que trata de preservarse, sino una iglesia que abre sus puertas a lo que Dios quiere hacer con ella. No es una iglesia que decide agarrarse a lo que conoce y a lo predecible. Es una iglesia que se anima a creer a Dios en fe audaz, uno de nuestros valores. Una iglesia dinámica, uno de nuestros valores, que no se aferra a lo viejo que funcionó ayer, sino que cree que el mismo Dios que estuvo ayer es el que va a estar hoy. Y aunque haya cambios y vientos fuertes, es su obra, es su iglesia, es su plan y es su propósito. Jesús dijo: miren, yo voy a edificar una iglesia. Yo voy a edificar una iglesia. No el pastor, el que se llama apóstol, no aquel. No, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades, del infierno, no van a poder aguantar al avance de una iglesia que arde por mi presencia. De una iglesia que arde por amor a otros. De una iglesia que arde porque yo cumpla mi propósito en ella. La iglesia no existe para resistir el cambio cultural. Estamos todo el tiempo en esta cuestión de la batalla cultural, el cambio cultural y cómo hacemos para aguantar los cambios y que no quieran hacernos decir lo que no queremos decir, que no nos impongan valores que no queremos tener y cómo lo resistimos y se viene fuerte. La iglesia relevante existe para anunciar y mostrar un reino que no cambia aquí y ahora. El mundo no necesita escuchar de un reino, necesita ver a hombres y mujeres que viven los valores del reino. Frente a un mundo desconocido es establecer los principios del reino donde yo estoy, donde me muevo, donde trabajo, con quien comparto. Efesios 4 dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. ¿Escuchás? No dice que los pastores, los maestros tienen que hacer la tarea. ¿Qué dice? Tienen que edificar y preparar ¿a quién? ¿A quién? ¿Y quién es el pueblo? La iglesia. Vos. Y a veces el liderazgo asume la tarea y te dice: trae a tus amigos para que yo les predique. Pero lo que dice acá el apóstol Pablo es: no. El pastor no tiene que convencer, ni evangelizar, ni profetizarle se tiene que equipar a los santos, tiene que proveer herramientas, tiene que dar todas las condiciones para que el pueblo, dice, haga la tarea, para que el cuerpo edifique junto con Cristo la iglesia. Esa es la tarea, ese es el desafío, querido. Si estás esperando que cada fin de semana te alienten, te motiven o, como decíamos el fin de pasado, te entretengan, estás en la iglesia incorrecta. Lo que deseamos hacer es, como iglesia, equiparte para que hagas la tarea que el Señor te llamó. Y otra vez, no desprecies los pequeños comienzos, como dice Zacarías. No digas: lo que yo tengo es poquito. Si pudiera predicar a las naciones, pero lo que Dios te dio es suficiente para lo que Él pensó para vos. Dios te dio todo lo que necesitas para hacer la obra que Él te llamó a hacer, o como dice Pedro, Él nos dio todo lo que necesitamos para llevar una vida de piedad, para hacer lo que Él nos llamó a hacer. Y aunque parezca que es insignificante, tenés lo que necesitas para que tu curso pueda ver con sus propios ojos lo que significa el reino de los cielos en ese lugar. Vos tenés lo que necesitas para que Dios te use en esa familia, en ese entorno, en ese contexto, con tus empleados, con los inversores con los que te reunís, con los papás de tus hijos que juegan deporte. Dios te llamó a ese lugar. Dios te encomendó una tarea. Tu misión y tu llamado es el mismo que fue al principio. Vayan y lleven la imagen de quien yo soy. Establezcan el reino de los cielos en la tierra, en el lugar donde yo los puse, en el lugar a donde yo los llamo. Cada vez que le enseñamos a los alumnos del college, es un centro de formación y un espacio de capacitación, pero de ministerio también. Nuestro deseo es que puedan ser equipados para hacer la obra y la tarea, para que un día se vayan de este lugar. Por favor, Betty, te egresaste, andate de este lugar.
no para que se peleen, no para que se ofendan, para que puedan entender que Dios los equipó, los preparó y tiene un plan para sus vidas. Y mi pasión por Dios y mi pasión por otros hace que diga: Señor, a donde vos quieras, con lo que vos quieras, como decimos en nuestra casa acá. Mi respuesta es sí, cualquiera sea tu pregunta. Una iglesia apasionada que no se abraza a la silla, sino que dice: Señor, llévame a donde vos quieras. Cumplí tu obra en mí, cumplí tus sueños, terminá la obra que empezaste, hacela. Seguí transformando mi vida, seguí desafiando mis límites de lo que creo. No, Señor, yo no tengo, no puedo. Señor tuvo que decirle a Moisés: ¿qué tenés en la mano hoy? Porque es suficiente para lo que yo voy a hacer. Si en definitiva no lo vas a hacer vos, no lo va a hacer lo que tenés en la mano, va a ser mi poder que se va a perfeccionar en tu debilidad. No podés hablar, yo soy el que habla. No sabes cómo, yo soy el que soy. Lo que necesites se trata de quién está con vos. Una iglesia apasionada que conoce su presencia, que arde por amor a otros y que arde por ver la obra de Dios terminada en su vida, el llamado que Dios te dio en esta temporada. Mira, pregúntate: ¿estoy administrando lo que Dios me dio o simplemente estoy entreteniéndome en este lugar? ¿Estás administrando los 2, 5, 10 talentos que Dios te dio o estás simplemente pasando el tiempo? Pregúntate: ¿hay alguien que será diferente dentro de 10 años porque yo obedecí mi llamado? ¿O simplemente hay alguien que va a estar conmigo 10 años porque me da miedo la incertidumbre? ¿Qué podés hacer hoy? Administra bien esta temporada. Decirle: Señor, ¿qué querés hacer con mi vida? Voy a arder por tu presencia, voy a priorizar tu presencia. Estoy dispuesto a amar a otros, a llevar cargas, a desgastarme por el reino de los cielos en la vida de otros. Pero hoy, acá y ahora, ¿qué querés hacer conmigo, Señor? Pregúntate: ¿qué puedo construir que me sobreviva? Es de las preguntas más trascendentes. A veces queremos construir algo para nosotros, pero cuando se trata del reino de los cielos, no se trata de nosotros, se trata del gran plan que tiene el Señor, que nos traspasa y que yo me voy a morir y su obra seguirá haciéndola. Pero me da el privilegio de ser parte de lo que empezó haciendo conmigo y va a continuar otro y otro y otro. ¿Qué estás dispuesto a construir que te sobreviva? ¿Qué estás dispuesto a creerle al Señor que Él va a hacer? ¿En la vida de quién estás dispuesto a invertir? Que no se va a tratar de vos porque te quedan pocas fuerzas o porque Dios te va a llevar a otro lugar, pero que estás dispuesto a decir: Señor, vos vas a usar esta pasión para impregnar en la vida de tu iglesia, para transformar esta ciudad, para cambiar el ambiente de este lugar, para poder traer tu valor, tu reino a esta tierra, el cielo en la tierra. Frente a un mundo que cambia como nunca antes, esto suena a un mensaje profético del Señor trayéndonos otra vez el recordatorio de para qué estamos y para qué existimos. Frente a un mundo que va a cambiar mañana, hoy elegimos aferrarnos al Señor que no cambia nunca. Hoy decidimos decirle sí a aquel que no se mueve ni cambia. Hoy quizás no podamos predecir qué mundo viene, pero hoy podemos decidir qué vamos a hacer con nuestra vida. Hoy no sabemos qué va a pasar mañana, pero sí podemos elegir qué pasa hoy. Hoy sí podemos decir: Señor, hoy estoy dispuesto a seguirte de ahora en adelante. Hoy vuelvo a renovar mi compromiso, mi deseo, mi pasión por vos. Mi deseo de que uses lo que tengo, de que enciendas mi corazón con tu presencia, de que uses mi vida para bendecir a otros, de que cumplas todo lo que te has propuesto hacer conmigo.